siempre este ciclo que conmemora, festeja, hace un homenaje a estos 40 años de democracia con 40 personajes. Y hoy tenemos un personaje muy interesante para mi gusto, don Jesús Rodríguez. ¿Qué hace, Jesús? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Tani? Tanto tiempo. Qué gusto estar contigo. Igualmente, y me gusta mucho que estés en este ciclo, porque yo creo que dentro de los personajes de la democracia, que construyeron la democracia, vos, en especial el radicalismo, la coordinadora, los sectores que apoyaron a Alfonsín en su momento, hicieron un trabajo enorme por este país. Quiero contarles que Jesús Rodríguez nació en Quilmes, es un señor de Géminis. Así es. 16 de junio, es integrante de la Unión Cívica Radical, con todo respeto. Fue diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, auditor general de la Nación. Estudió en el Carlos Pellegrini. Así es. Cosa que también me sorprendió un poco, y fue ministro de Economía. A ver, Jesús, me gustaría empezar por el principio y ver cómo era tu vida durante la dictadura. ¿Qué hiciste durante la dictadura? Si estabas estudiando, si estabas militando, ¿en qué estabas durante la dictadura? Un poco todo. Sobreviviendo en la Argentina, sufriendo la pérdida de amigos, compañeros del colegio secundario y de la vida política, en ese clima opresivo que todos vivimos, y también estudiando, luego recibido, trabajando y comprometido también con la Unión Cívica Radical y la búsqueda de construir para la Argentina un modo de vida que permitiera la convivencia pacífica entre los argentinos. Cosa que del 76 al 82 parecía poco probable, algo poco probable, era algo difícil. Tengo la sensación de que durante la dictadura la convivencia pacífica era poco pacífica. Bueno, no solo en ese periodo, sino desde antes, podría decir yo. También podría decirte que era una aceptación de la violencia como método de acción política, que estaba muy extendida en vastos sectores sociales. ¿Estamos hablando de la guerrilla? De la guerrilla y de los que no practicaban la guerrilla. O sea que sería las 3A, sería la época... Y vos fíjate, miralo así, había quienes creían que, parafraseando a Mao, decían, el poder nace de la boca del fusil. Y entonces solo concebían la lucha armada, y de otros que también, concibiendo la violencia como una forma de resolver los conflictos, o recurrían a los golpes o echaban mano a grupos paramilitares, las 3A que vos citaste. Entonces en la Argentina, había quienes para combatir al demonio usaron las armas del demonio. Y solo terminó en una cosa, un infierno la Argentina. Esa orgía de violencia, esa ordalía de sangre, ese todos contra todos, fue desgraciado para la nación argentina. Desgraciado. También me pregunto, de alguna manera, sin justificar la violencia, era una época, la de las organizaciones armadas, que en el mundo había también una especie de militancia en la violencia de sectores armados contra los poderes establecidos. Tengo esa sensación de que no era solamente en la Argentina. Sí, también existía la doctrina de la seguridad nacional, donde las Fuerzas Armadas se creían ser gendarmes de su propio territorio y entonces se sentían llamados por la Guerra Santa contra el comunismo. Es verdad. Eso fue América Latina. América Latina fue durante la Guerra Fría la zona de trabajos prácticos
de los dos polos de la Guerra Fría, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Y en particular América Latina también recibió el influjo, la influencia, la acción directa de grupos guerrilleros que eran entrenados en Cuba. Que hay que decir las cosas como son. Cuba utilizaba esos grupos guerrilleros para encontrar un mecanismo de desviar la atención de los Estados Unidos sobre el territorio cubano. Estamos con Jesús Rodríguez, Democracia Siempre, y hay una pregunta inevitable, porque los dos, no sé si militamos en la misma época, pero vivimos dirigentes de la misma época. Y yo me preguntaba siempre, cuando convivían De la Rúa, Balbín y Alfonsín, ¿cómo se dirimía el tema? Porque a Balbín le costaba ganar elecciones, después apareció Alfonsín como un halo de frescura y ganó las internas. ¿Cómo era en el momento en que convivían Balbín, Alfonsín y De la Rúa? Bueno, mira, para un señor radical como vos. En aquel momento un chico radical como yo. Sí. Te lo voy a decir así, mira, en el radicalismo teníamos sectores más transformadores, más progresistas y sectores más estatucuistas, llamémoslo así. Sí. ¿Conservadores no te gusta? También ponerle conservadores. Lo que nunca tuvimos fueron fascistas. Y nunca tuvimos quienes pretendieran saldar las diferencias a través de Falcón Verde. Entonces, ese momento del radicalismo con esos distintos actores que vos bien señalás, en el radicalismo tiene un atributo, no digo que sea bueno, yo creo que sí, no pretendo que todos piensen lo mismo, pero en todo caso sí te diría que un atributo, para mi juicio positivo, que nos diferencia de otros actores políticos, y es disponer de las instituciones, de los procedimientos convenidos de antemano para dirimir las controversias. Entonces, en el radicalismo no todos pensamos igual, y en buena hora que así sea, pero la diferencia se resuelve en una elección interna donde votan los afiliados, y las líneas programáticas se establecen en una convención nacional donde están representadas todas las provincias. Entonces, cuando uno tiene ese tipo de instituciones, el conflicto que existe en la política y en toda sociedad se encausa. Y eso es algo imprescindible en la vida política. Cuando eso no hay, o está el dedazo o está la arbitrariedad. Vos me estás diciendo que no hay como el peronismo, está el verticalismo, de alguna manera, y que son más prolijos frente a las instituciones. Definitivamente, no es que somos más prolijos. Lo que te quiero decir, y voy, si querés... Esta es una lucha que tenemos siempre desde bueno, que nos conocemos. Importa, pero déjame decirte algo porque me parece muy importante. Tal vez me estoy anticipando, pero sí. Te lo voy a decir ahora, en todo caso después volvemos. Dale. Existe una asociación positiva, sí. Una relación directa, una asociación causa-efecto entre fortaleza de las instituciones y resultados económicos y sociales. Hay evidencia empírica que muestra que las instituciones son más determinantes para explicar la evolución de los asuntos económicos que la propia dotación de recursos naturales. Entonces, cuando se habla de los formalismos de las instituciones, no digo que lo digas vos, he escuchado tantas veces la partidocracia liberal, ¿te acordás de aquella frase? Sí, totalmente. La sinarquía internacional. Lo que está haciéndose es negar, subestimar, subalternizar el valor y la importancia de algo que para mí es decisivo, no solo para la convivencia pacífica, como hablábamos hace un minuto, sino también para pensar en el progreso social. Bien. Ahora también me gusta decirte que
para llegar a todo eso necesitan votos, con todo respeto dicho. Y no siempre el pueblo entiende o la mayoría entiende este mensaje, pero lo vamos a dejar ahí. Estamos con Jesús Rodríguez acá en Democracia Siempre. Y hay algo que quiero preguntarte y es si existe una juventud radical más allá de la coordinadora. Sí, claro, pero me dejaste una pelota picando. ¿Puedo patear? Ahí tiene el arco. Muy bien. Mira, vuelvo sobre los resultados económicos y sociales y las instituciones. Sí. Igual tengo un quiero vale 4. Sí, claro. Tiene que haber un orden político en una sociedad. Ese orden político tiene un pilar democrático, sin duda. Democrático en el sentido de que existe una sola fuente legítima de poder, que es la elección, la soberanía popular libremente expresada en elecciones libres y verificables, sí, sin duda. Pero no alcanza. Hace falta también en ese orden político un pilar liberal, que es garantizar los derechos individuales de todos, en particular de las minorías, Ani. Está muy bien. Y no alcanza tampoco eso, pilar democrático y pilar liberal. También hace falta un pilar republicano, donde la independencia de los poderes, el control recíproco, la rendición de cuentas esté en el centro de las preocupaciones de ese orden político. Bien, hablemos del gobierno de Alfonsín, que fue esta primavera democrática, una fiesta, pero que empezó con mucha ilusión, luego, bueno, fue el juicio a las juntas que todos aplaudimos, o por lo menos un sector importante de la sociedad aplaudió, y ahora volvemos a recordar con la película, pero también hubo un proyecto económico y un plan económico que te tiene a vos de protagonista con un acto heroico. Tengo la sensación de que vos aceptaste ser ministro de Economía de Alfonsín como un gesto heroico. Y no me voy a olvidar la frase de Pugliese: les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. ¿Qué pasó en esta primavera democrática maravillosa que vivimos con Alfonsín, que el plan económico no funcionó? Bueno, qué preguntita. ¿Cuántos programas tenemos? Usted ha sido ministro de Economía, mira, don Jesús. A ver, mira. Primero me gustaría que nos situemos en el momento. Sí. Argentina tuvo esa inauguración democrática en el año 83. Y Argentina era en ese momento una isla perdida en un océano de autoritarismos y dictaduras, rodeados de dictaduras. Alfonsín tenía una visión estratégica que decía, mire, si no hay democracia en la región, no se va a consolidar la democracia en Argentina. Entonces, entre sus inquietudes y preocupaciones estaba cómo hacía para producir ese cambio regional. Y consagró, hizo un esfuerzo extraordinario y tuvo resultados. Inmediatamente después, un año más tarde, democracia en Uruguay. Un poco después en Brasil. En el 89 en Paraguay y finalmente en Chile. Entonces, ese contexto dramático de dictaduras que rodeaban la democracia argentina también tenía otro dato. La Argentina venía de casi una guerra con Chile, acordate. Claro. Un país con el cual tenemos 5.000 kilómetros de fronteras y demencialmente casi vamos a una guerra. Y ese famoso debate Caputo-Sadi. Así es. Las nubes de Úbeda. Así es. Y fíjate que la Argentina se negaba a aceptar un laudo arbitral.
Veníamos de una guerra perdida con una potencia de la OTAN, un año antes. Habíamos incorporado al lenguaje universal una palabra, desaparecido. Argentina estaba en default. Los intereses que la deuda externa argentina tenían eran superiores a los que se había obligado a Alemania después de la Primera Guerra Mundial, luego del Tratado de Versalles. Y eso terminó en lo que sabemos, el Holocausto, entre otras cosas. Argentina tenía que sobrellevar la situación del terrorismo de Estado y la represión ilegal. En términos económicos, te digo, para que tengamos una idea, el déficit fiscal del último trimestre del año 83 era de 15 puntos del Producto Bruto Interno. Y hoy nos esforzamos para que sea 2%, porque es un problema si es mayor. Entonces, lo que quiero señalarte es que las condiciones internacionales, económicas, políticas, sociales, de cómo la Argentina tuvo esa inauguración democrática era de una gravedad extraordinaria. Estamos acá con Jesús Rodríguez en Democracia Siempre, porque empezó Bernardo Grispun, que era como un personaje interesantísimo, luego Zurruil, luego vos y el doctor Pugliese antes. Y Pugliese antes, pero también hubo un acuerdo que no entendí muy bien cuál fue el rol de Caputo con los empresarios, porque sentí en algún momento que a lo mejor le daban un golpe de estado económico a Alfonsín. Tuve la sensación que había un movimiento con la hiperinflación, que no es tan raro que los empresarios y un sector empresario haga ciertos movimientos. ¿Lo sentiste así? Bueno, mira, esa democracia que tenía esas condiciones de inicio tuvo que sobrellevar, además, 13 paros generales. Además de eso, 3 intentos de golpe de Estado. Además de eso, un ataque guerrillero a un cuartel militar. Ese primer turno democrático de la Argentina tuvo una amenaza de retroceso y de regresión diaria, diría yo. ¿Por qué? Porque había una circunstancia que me parece muy importante y tiene que ver con nuestra primera tema de conversación, sí, que es, la Argentina produjo en ese tiempo una cosa fundamental, y es que dimos vuelta a la página de la violencia como método de acción política. Estamos en este ciclo Democracia Siempre con Jesús Rodríguez, este muchacho que nació en Quilmes, de Géminis, que fue militante radical de toda la vida, que fue ministro de Economía y también fue auditor general de la Nación. Después te voy a preguntar para qué sirve un auditor de la Nación, pero ahora, mientras tanto, estábamos hablando del radicalismo, estábamos hablando de la época de Alfonsín, y quiero saber qué pensaste del Pacto de Olivos, porque así vamos pasando de Alfonsín a Menem, de Menem a Menem, de Menem a De la Rúa, y así vamos viendo, vamos llegando hasta estos días. Mira, te voy a contestar así. La Constitución del año 94 creo que es un resultado político extraordinario de vitalidad de la sociedad democrática argentina. Por varias razones. Podría darte una para empezar. Es la primera vez que una Constitución es aprobada y consentida de manera unánime por todos los actores. Hasta ese momento las constituciones tenían un triunfador y un derrotado poco menos que aplastado. Y así no se construye un país. Esa Constitución
redujo, por ejemplo, el énfasis presidencialista que tenía hasta ese momento la nación argentina. Sí. Generó condiciones de equilibrio, por ejemplo, consagró la elección directa del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, cuando antes el intendente, acordate, lo designaba el presidente a través de un decreto. Segundo, consagró el Consejo de la Magistratura, que le pone límites a la facultad del Poder Ejecutivo de designar jueces. Estableció mayorías especiales para votar cargos muy importantes, como por ejemplo los jueces de la Corte Suprema. Estoy señalando aspectos que tienen que ver con límites al presidencialismo. Al mismo tiempo, consagró derechos que antes no teníamos previstos, los tratados internacionales sobre derechos humanos y derechos sociales. La causa de Malvinas tiene rango constitucional. En consecuencia, francamente creo, que ha sido un avance fundamental para la nación argentina. Fundamental. El otro tema, Jesús, que tiene que ver con cómo fue avanzando la democracia y cómo Alfonsín le entregó la banda presidencial a Menem. Menem fue reelegido luego. Pensé cómo fue el radicalismo cuidador, veedor de la democracia en la Argentina, porque es el partido que ha sido como el garante de un sector democrático importante. ¿Sentís eso? Sí, te lo diría así. Lo razono con esos 3 pilares del trípode que te hablé. Sí. Democracia, liberalismo y republicano. Perfecto. Desde esa perspectiva sistémica y integral, holística, te diría que sí, que el radicalismo expresa esa vocación que vos señalas. Ahora vuelvo. 2 cosas tengo para criticarle al radicalismo. Qué modesta que sos. Estoy muy modesta. Espanta a las mujeres. Y esto lo hablé en su momento con Alfonsín en la mesa de Mirta Legrand. Era el momento en que se iban Lilita Carrió y Margarita Stolbizer. 2 cuadrazos políticos. ¿Qué les pasa? Que cada vez que hay una foto de radicales son todos señores con corbata. Es así. Hay una situación donde parece que las mujeres... No es que no hay mujeres en el radicalismo, hay. Pero cuando es como la CGT. Cuando se sientan los gordos o los flacos del radicalismo, no hay ninguna señora. ¿Qué les pasa con las mujeres? Te lo voy a contestar de la siguiente manera. La historia te da la razón. El presente no. El radicalismo es el primer partido de la Argentina que consagró la paridad en todos sus cuerpos orgánicos. Ahora la tiene que llevar a la práctica. Bueno, no, pues está funcionando en la mesa directiva del Comité Nacional, en la mesa directiva de la Convención Nacional. La presidenta de la Juventud Radical es una mujer. Sí. La presidencia de la FUA es una mujer. En el bloque de diputados nacionales hay autoridades paritarias. La historia te da la razón, el presente no. Bien. Entonces, otra pregunta. ¿Qué hace la Unión Cívica Radical con el PRO? Con todo respeto, pregunto. Sí, por supuesto. Yo con todo respeto te voy a contestar. ¿Vos te acordás que yo te dije de la asociación positiva entre las instituciones y los resultados económicos y sociales? Sí. Déjame darte un ejemplo más que va a justificar mi respuesta. En América Latina hay solo 3 democracias plenas, como se las caracteriza, que son Chile, Uruguay y Costa Rica. ¿Brasil no? No, y México tampoco. Esas Lula, 3. no, por eso te quiero decir. ¿El Brasil de Lula no es democrático? Precisamente, no te enojes conmigo, te estoy diciendo los indicadores internacionales hablan de solo 3 democracias plenas en Argentina. Y más aún, la regresión que significó Bolsonaro consolida esa debilidad democrática de Brasil. Punto. Los resultados económicos y sociales están muy vinculados a esa solidez institucional. Esos 3 países que te señalo son
donde en términos relativos menor corrupción hay en América Latina. Son en aquellos países donde hay mayor crecimiento económico, donde se mejoró la distribución del ingreso, donde se redujo la pobreza y al mismo tiempo donde mejores resultados tuvo en términos de COVID. Dicho eso, voy a tu pregunta. La necesidad de fortalecer las instituciones llevó, en la convicción radical, a encontrar puntos de coincidencia con otros actores políticos que tuvieran eso en el centro de sus preocupaciones. ¿Por qué? Porque en el año 2015 la posibilidad de consagrar la hegemonía luego de 3 gobiernos consecutivos de un partido político, que desafortunadamente en mi convicción no consolidaba esa idea de democracia, liberalismo y república, llevó al radicalismo a tomar esa decisión, que permitió algo que vos señalaste antes y que vale la pena actualizar tu comentario. Vos dijiste, Alfonsín permitió entregarle la banda presidencial a un presidente electo. Es verdad. De otro partido político. Sí. Fue la primera vez en el siglo que eso pasó, digo, para mostrar aquello de la decadencia institucional de la Argentina. Y la gestión de la coalición Juntos por el Cambio permitió que por primera vez desde 1928, casi 100 años, un presidente elegido no peronista concluyera su mandato. Perfecto. Sí, Esperá. Bien. Entonces ahora voy. ¿Es una novedad esto en la región y en el mundo? No. Te voy a decir por qué. Porque vivimos una era de coaliciones políticas, donde hay partidos que se coaligan, no pensando en que actuaron y vinaron de igual manera en el pasado, sino que se comprometen a un programa de futuro. ¿Eso pasó en la Argentina? Sí, pero ¿es el primer lugar en el mundo que sucedió? No. Mira Alemania. En Alemania convivieron la democracia cristiana de Merkel, sí, con el Partido Socialdemócrata, con los Verdes, por ejemplo. ¿No querés ir a Alemania? Vamos a la región. En Uruguay o en Chile. El Frente Amplio o la Concertación Democrática, donde coinciden, por ejemplo, en Chile, la democracia cristiana que tuvo que ver con el golpe Allende, con el Partido Socialista, que era el partido de Allende, más aún, con el Partido Comunista. Es verdad. Entonces, y ahí nadie se plantea, señor, deje de ser agnóstico usted y hágase creyente, y otro tampoco se le ocurre decir, venga a misa porque usted no se permite que seamos parte de la misma fuerza política. Entonces, la coalición política, en esta era de coaliciones, que establece coincidencias no en relación al pasado, sino en relación al futuro, permitió, en eso de la calidad institucional, que un presidente no peronista pudiera concluir su mandato. Contestado. Estamos con Jesús Rodríguez, acá en Democracia Siempre, y hay una pregunta que yo hago para cerrar estas notas, y es, Jesús, ¿a quién pondrías como adalid de la democracia, nombres contemporáneos, en un cuadrito de honor? A ver, vamos a poner acá, después los armamos, un cuadrito de honor, 5 personas, 5 personajes, que son los adalides y merecen estar en el cuadro de honor por su labor democrática. ¿A quién ponemos? Primero. Te pondría 3 radicales. Vos haces lo que quieras. Por eso, te pondría Alfonsín, Ilia, Alvear. Te pondría alguien no radical, Alicia Moro de Justo. Y te pondría alguien no radical también, Eva Perón. Me sorprendiste. Y podemos, compré todo, ya está, están todos colgados. ¿Ponemos a alguien que sea coetáneo, que esté entre nosotros? Y desgraciadamente no.
¿No tenemos a nadie? Y no tenemos personajes políticos con ese liderazgo, no tenemos ciudadanos o ciudadanas de esa envergadura, no tenemos. Forma parte de esa situación, de ese momento que vivimos los argentinos, que es un poco desesperanzador, pero que tenemos que ser capaces de cambiar esa desilusión por la esperanza democrática. Muy interesante, Jesús Rodríguez, acá presente, que no hayas podido nombrar a ningún coetáneo para un cuadro de honor de la democracia. Me sorprende y lo dejo ahí. Te voy a despedir con los honores y me dejas pensando que un señor de la Unión Cívica Radical, militante radical, democrático, republicano, en la actualidad, en estos 40 años de democracia, hoy, en el 2023, no pueda poner en un cuadro de honor a ningún personaje que haya hecho una gran tarea por la democracia. Jesús Rodríguez, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por haberte prestado a este ping-pong y a este juego que es un delirio a dúo, porque un gran reportaje es un delirio a dúo. Gracias. Gracias a vos, Ani, por esta invitación. Muchas gracias. Hasta la próxima.